Te voy a contar algo que guardé en silencio durante 40 años. Si alguna vez creíste conocer realmente a tu padre, quédate, porque esta historia te va a hacer dudar de todo. Y si eres de los que creen que los secretos familiares siempre salen a la luz, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver a las personas que más quieres. Era el invierno de 1963 y yo tenía apenas 17 años cuando encontré la caja de hojalata enterrada bajo el suelo de madera del desván de mi casa. Mi padre había muerto 3 semanas atrás de un infarto y mi madre me había pedido que limpiara sus cosas mientras ella se ocupaba de los trámites del funeral y la herencia. La casa olía a humedad y a esos cigarrillos sin filtro que mi padre fumaba desde que tengo memoria. Cada tabla del piso crujía bajo mis pies mientras subía por las escaleras de madera oscura hacia el desván, cargando cajas de cartón para guardar sus pertenencias. El sol de invierno entraba débilmente por la ventana pequeña, creando sombras largas entre los baúles y muebles viejos que habían pertenecido a mis abuelos. Mi padre había sido un hombre respetado en nuestro pueblo. Trabajaba como contador en el banco principal. Usaba siempre traje y corbata y tenía esa presencia firme que inspiraba confianza. Los domingos después de misa, los hombres del pueblo lo buscaban para pedirle consejo sobre sus negocios o sus problemas familiares. Era el tipo de hombre que nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Mamá siempre decía que había tenido suerte de casarse con él. Se habían conocido en 1944, cuando ella trabajaba como secretaria en la presidencia municipal, y él acababa de llegar al pueblo para ocupar su puesto en el banco. Habían sido una pareja perfecta, él serio y trabajador, ella dulce y dedicada al hogar. O eso creía yo hasta esa tarde de invierno. Estaba moviendo un baúl pesado cuando escuché un sonido extraño, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Miré debajo del baúl y vi que una de las tablas del piso estaba suelta. Al levantarla, encontré un hueco pequeño donde alguien había escondido una caja de hojalata del tamaño de una caja de zapatos. La caja estaba oxidada en las esquinas y tenía una etiqueta descolorida que decía galletas de mantequilla. Pero cuando la abrí no había galletas, había cartas. Docenas de cartas atadas con listones rojos, fotografías en blanco y negro, y un sobre manila que contenía documentos oficiales. La primera carta que leí cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Estaba dirigida a mi padre y fechada en abril de 1943. La letra era femenina, elegante, escrita con pluma fuente en papel de buena calidad. Comenzaba: Mi querido Antonio, han pasado 3 meses desde que te fuiste y cada día se me hace más difícil fingir que todo está bien. Mi padre se llamaba Antonio, pero la carta no estaba firmada por mi madre. Estaba firmada por alguien llamada Esperanza. Seguí leyendo con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Esperanza le contaba a mi padre sobre su vida en la capital, sobre el trabajo que había conseguido en una oficina del gobierno y sobre lo mucho que extrañaba los paseos que daban por la plaza de su pueblo. Pero lo que más me impactó fue el final de la carta. Nuestro hijo está creciendo fuerte y sano. Cada día se parece más a ti. Ojalá pudieras conocerlo. Nuestro hijo. Mi padre tenía otro hijo. Con manos temblorosas busqué más cartas. Había una correspondencia completa que abarcaba desde 1943 hasta 1947. En ellas, Esperanza le contaba a mi padre sobre el desarrollo de su hijo, un niño llamado Miguel que había nacido en 1943, el mismo año en que mis padres se habían casado. Las cartas pintaban un cuadro completamente diferente del hombre que yo conocía. Mi padre había tenido una relación con Esperanza antes de conocer a mi madre, pero cuando ella quedó embarazada, él había decidido dejarla para casarse con mamá.
Las razones no estaban claras en las cartas, pero se podía leer entre líneas que había sido una decisión práctica más que romántica. Esperanza nunca le reclamó. En sus cartas se mostraba comprensiva, incluso agradecida por el dinero que él le enviaba cada mes para mantener al niño. Pero se notaba el dolor en cada palabra, la resignación de una mujer que había aceptado criar sola al hijo del hombre que amaba. En una carta de 1945, Esperanza escribía: Miguel preguntó por qué no tiene papá como los otros niños. Le dije que su papá es un hombre muy importante, que vive lejos y que lo quiere mucho, aunque no pueda visitarlo. Espero que algún día puedas conocerlo, Antonio. Es un niño tan bueno, tan inteligente, tiene tus ojos y tu forma de inclinar la cabeza cuando piensa. Encontré fotografías del niño. En la primera, que estaba fechada en 1944, se veía un bebé gordito con ojos grandes y serios. En las siguientes, se podía ver su crecimiento. A los 2 años era un niño robusto con cabello oscuro y rizado. A los 3 tenía una sonrisa traviesa que me recordó a las fotografías de mi infancia. La similitud era innegable. Ese niño era mi hermano. Pero las cartas terminaban abruptamente en 1947. La última carta de Esperanza era diferente a las anteriores. Su letra se veía apurada, nerviosa. Antonio, necesito verte urgentemente. Ha pasado algo con Miguel. Por favor, ven tan pronto como puedas. Estaré esperándote en el lugar de siempre. No había más cartas después de esa. En el sobre Manila encontré documentos que explicaban el silencio repentino. Había un certificado de defunción fechado en julio de 1947. Esperanza Morales había muerto a los 25 años en un accidente de automóvil en la carretera que conectaba la capital con nuestro pueblo. Pero lo que me dejó helado fue el segundo documento, un certificado de adopción. Miguel Morales había sido entregado al orfanato San José de la capital el mismo día de la muerte de su madre. Mi padre había tenido la oportunidad de reclamar a su hijo, de traerlo a casa, de criarlo junto conmigo, pero no lo había hecho. Había preferido dejarlo en el orfanato antes que explicarle a mi madre y al pueblo la existencia de Miguel. Seguí buscando en la caja con una mezcla de fascinación y horror. Encontré recibos bancarios que mostraban que mi padre había estado enviando dinero al orfanato San José durante años, hasta su muerte. Pequeñas cantidades mensuales que se registraban en sus libros contables como gastos varios. También encontré una fotografía que me partió el corazón. Era de 1952 y mostraba a un niño de unos 9 años parado frente a la entrada del orfanato. El niño llevaba un uniforme gris demasiado grande para él y sostenía un pequeño carrito de madera. En la parte posterior de la fotografía, alguien había escrito con letra infantil: «Para mi papá, con cariño, Miguel». Mi padre había estado recibiendo fotografías de su hijo durante años. Había visto crecer a Miguel a través de imágenes, había conocido sus juguetes favoritos, sus logros escolares, sus cambios físicos, pero nunca había ido a visitarlo, nunca había intentado conocerlo personalmente. En ese momento escuché los pasos de mi madre subiendo las escaleras. Rápidamente guardé todo en la caja y la escondí detrás de uno de los baúles. No sabía qué hacer con esa información. ¿Debía contarle a mi madre? ¿Debía ir a buscar a Miguel? ¿Tenía derecho a destrozar la memoria de mi padre? ¿Cómo vas con las cosas de tu padre?, me preguntó mamá cuando llegó al desván. Se veía cansada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Bien, logré responder. Hay muchas cosas. Mamá se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El sol ya se estaba ocultando y las sombras se alargaban sobre los tejados de las casas vecinas. Tu padre era un buen hombre, dijo sin voltear a verme. Siempre se preocupó por nosotros, siempre fue responsable.
Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Era responsable un hombre que abandona a su hijo en un orfanato? ¿Era bueno alguien que mantiene un secreto tan grande durante toda su vida? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en Miguel, preguntándome cómo habría sido su vida en el orfanato, si habría tenido amigos, si habría sido feliz, si se habría preguntado por qué su padre nunca había ido a visitarlo. Al día siguiente tomé una decisión. Tenía que encontrar a Miguel. Fui a la capital en el primer autobús de la mañana. El orfanato San José estaba en una zona vieja de la ciudad, un edificio grande de piedra gris con ventanas pequeñas y un jardín descuidado. Hablé con la Madre Superiora, una mujer mayor de rostro severo, pero ojos bondadosos. Miguel Morales, repitió cuando le dije el nombre. Sí, lo recuerdo. Estuvo con nosotros hasta los 18 años. Era un muchacho muy inteligente, muy estudioso. ¿Sabe qué fue de él? Se fue a estudiar a la universidad. Consiguió una beca para estudiar ingeniería. Era uno de nuestros mejores muchachos. Me dio la dirección de la universidad donde Miguel había estudiado. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Mi hermano existía, estaba vivo, y aparentemente había logrado salir adelante a pesar de todo. En la universidad me dieron más información. Miguel se había graduado 2 años atrás con las mejores calificaciones de su promoción. Ahora trabajaba en una compañía de construcción importante en la capital. Me dieron la dirección de la empresa. La oficina de construcción estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Cuando pregunté por Miguel Morales, la recepcionista me dirigió al segundo piso. Subí las escaleras con las piernas temblando, sin saber qué le iba a decir, cómo le iba a explicar quién era yo. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba inclinado sobre una mesa grande, revisando unos planos con otros hombres. Tenía el cabello rizado de las fotografías, pero ahora era más alto y corpulento. Vestía traje y corbata, igual que nuestro padre. Pero lo que más me impactó fue su rostro. Era como ver a mi padre 30 años atrás. Cuando levantó la vista y me vio parado en la entrada de la oficina, algo extraño pasó. Nos quedamos mirando durante varios segundos sin decir nada, como si ambos reconociéramos algo familiar en el otro. ¿Puedo ayudarlo?, me preguntó acercándose. Mi nombre es Roberto, le dije. Roberto Sánchez. Creo que somos hermanos. El color se le fue del rostro. Se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno. ¿Eres hijo de Antonio Sánchez?, preguntó con voz casi inaudible. Sí. Miguel cerró los ojos y se llevó una mano a la frente. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Sabía que este día llegaría, dijo. Toda mi vida supe que algún día tendría que enfrentar esto. Salimos de la oficina y fuimos a un café pequeño cerca de ahí. Miguel pidió un café negro. Yo no pude pedir nada. Estaba demasiado nervioso para pensar en comida o bebida. ¿Cómo me encontraste?, me preguntó. Le conté sobre la caja, sobre las cartas, sobre los documentos. Miguel escuchaba en silencio, con una expresión que no pude interpretar. Mi madre me habló de él antes de morir, dijo finalmente. Me dijo que mi padre era un hombre bueno que no había podido quedarse con nosotros. Durante años fantaseé con que vendría por mí, con que me llevaría a vivir con él. ¿Y en el orfanato? ¿Te trataron bien? Miguel sonrió amargamente. Las monjas eran estrictas pero justas. Nunca me faltó comida ni un lugar donde dormir. Pero ¿sabes lo que más me dolía? Que todos los otros niños eventualmente se iban, los adoptaban o se los llevaban familiares. Yo me quedé ahí hasta los 18 años, siempre esperando que alguien viniera por mí. Él enviaba dinero, le dije, durante todos esos años. Lo sé. Las monjas me lo dijeron cuando cumplí los 16. También me dijeron que recibían fotografías mías que alguien pedía. Nunca me dijeron quién, pero yo sabía.
Miguel tomó un sorbo de su café y miró por la ventana del café hacia la calle bulliciosa. ¿Sabes lo que pensaba cuando era niño? Continuó. Pensaba que si mi padre realmente me quisiera, vendría a verme, aunque fuera una vez. No necesitaba llevarse conmigo. No necesitaba explicarle nada a nadie. Solo necesitaba que viniera y me dijera que existía para él. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Mi padre había tenido la oportunidad de hacer feliz a su hijo con algo tan simple como una visita, una conversación, un reconocimiento. Pero había elegido el camino más fácil, enviar dinero y mantenerse alejado. ¿Está vivo?, preguntó Miguel. Murió hace un mes. Miguel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa noticia. Siempre supe que cuando viniera alguien a buscarme, sería porque él había muerto, dijo. Era el único momento en que podía salir a la luz sin consecuencias para él. Miguel, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido... No tienes que disculparte, me interrumpió. Tú eras un niño también. Esto no es tu culpa. Pasamos el resto de la tarde hablando. Miguel me contó sobre su vida en el orfanato, sobre cómo había conseguido la beca para estudiar, sobre su trabajo. Yo le conté sobre nuestro pueblo, sobre nuestra madre, sobre la vida que había tenido nuestro padre. Cuando comenzó a oscurecer, Miguel me acompañó a la terminal de autobuses. ¿Vas a contarle a tu madre sobre mí?, me preguntó antes de que subiera al autobús. Era la pregunta que había estado evitando todo el día. No lo sé, le respondí honestamente. Yo tampoco sabría qué hacer en tu lugar, dijo. Pero quiero que sepas algo, Roberto. Me alegra haber conocido. Durante años me pregunté cómo sería tener un hermano, y ahora lo sé. Me dio un abrazo fuerte, el primer abrazo que compartíamos en nuestras vidas. Si alguna vez quieres volver a verme, agregó, ya sabes dónde encontrarme. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Miraba por la ventana del autobús los campos oscuros y las luces distantes de los pueblos, tratando de decidir qué hacer con lo que había descubierto. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina preparando la cena. Me recibió con una sonrisa cansada y me preguntó cómo había ido mi día en la capital. Le dije que había tenido que hacer unos trámites relacionados con los papeles de papá. Durante la cena la observé detenidamente. ¿Sabría algo sobre Miguel? Habría sospechado durante todos esos años. Sus ojos tenían esa tristeza profunda de las viudas recientes, pero también algo más. Era culpa. Era alivio. Esa noche, después de que mamá se fuera a dormir, volví al desván y saqué la caja de hojalata. Releí algunas de las cartas de esperanza, miré nuevamente las fotografías de Miguel, revisé los documentos del orfanato y tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Quemé todo, una por una, eché las cartas al fuego de la chimenea. Vi cómo las palabras de amor de esperanza se convertían en humo, cómo las fotografías de Miguel se curvaban y se desintegraban, cómo los documentos oficiales se reducían a cenizas. ¿Por qué lo hice? Durante 40 años me he hecho esa pregunta. Creo que fue porque entendí que algunos secretos son demasiado grandes para una familia pequeña. Mi madre había vivido 30 años creyendo que había sido la única mujer en la vida de mi padre. ¿Qué ganaba con destrozar esa ilusión ahora que él estaba muerto? Miguel había construido una vida nueva, exitosa, independiente. ¿Qué ganaba con traerlo a un pueblo pequeño donde su existencia sería el chisme de décadas? Y yo tenía que decidir si quería ser el hijo de un hombre respetado que había cometido errores, o el hijo de un hombre que había abandonado a su hijo mayor por conveniencia social. Elegí quedarme con la primera versión. Durante los años siguientes, seguí viviendo con mi madre hasta que me casé y formé mi propia familia.
Nunca le conté sobre Miguel, nunca mencioné las cartas ni la caja de hojalata. Mi madre murió en 1978, llevándose a la tumba cualquier sospecha que hubiera podido tener. Pero yo sí volví a ver a Miguel. 5 años después de nuestro primer encuentro, regresé a la capital. Había conseguido trabajo en una empresa que tenía oficinas ahí, y una parte de mí esperaba encontrármelo casualmente en alguna calle o restaurante. No fue casualidad. Fui directamente a su oficina. Miguel se había casado y tenía 2 hijos pequeños. Me mostró fotografías de su familia con orgullo, igual que cualquier padre haría con su hermano. Hablamos como si los 5 años no hubieran pasado, como si fuéramos hermanos que se veían regularmente. Desde entonces, nos hemos visto varias veces a lo largo de los años. Miguel nunca me preguntó si había contado su existencia a alguien más, y yo nunca le dije que había destruido todas las pruebas de su historia. Construimos una relación silenciosa basada en un secreto compartido. Ahora Miguel tiene más de 60 años y es abuelo. Su empresa de construcción ha crecido y es una de las más respetadas de la capital. Sus hijos estudiaron en buenas universidades y tienen carreras exitosas. Ha construido exactamente la vida que nuestro padre habría querido para él. Pero a veces, cuando lo veo en las reuniones familiares que hemos comenzado a tener en secreto, me pregunto cómo habría sido todo si mi padre hubiera tenido el valor de reconocerlo públicamente. Si Miguel hubiera crecido con nosotros, si hubiera conocido el pueblo donde nació, si hubiera tenido la oportunidad de tener un padre, además de dinero para sobrevivir. Y me pregunto si tomé la decisión correcta al quemar esas cartas. Si le quité a Miguel la oportunidad de conocer completamente su historia, de entender mejor por qué su padre lo había abandonado, de tener las cartas de amor que su madre le escribió a su padre durante 4 años. Pero también me pregunto qué habría pasado si hubiera contado todo. Si mi madre habría podido soportar saber que durante 30 años había estado casada con un hombre que tenía otro hijo. Si Miguel habría sido feliz convirtiéndose en el escándalo de un pueblo pequeño. Si yo habría podido seguir respetando la memoria de mi padre, sabiendo que todos conocían su secreto. La verdad es que nunca sabremos qué habría sido mejor. Los secretos familiares son como bombas enterradas. A veces es mejor dejarlas donde están y a veces explotan sin importar lo que hagamos. Lo que sí sé es que conocer a Miguel me cambió. Me hizo entender que todos llevamos secretos, que todos tomamos decisiones que afectan a otras personas de maneras que no podemos prever, y que el amor y el miedo a veces nos hacen elegir el silencio cuando deberíamos elegir la verdad. Mi padre no era el hombre perfecto que yo creía, pero tampoco era el villano que podría haber sido. Era simplemente un hombre de su época, con los miedos y las limitaciones de su generación. Un hombre que eligió la estabilidad social sobre la honestidad emocional, y que pagó el precio de esa decisión durante toda su vida. Porque estoy seguro de que sí pagó un precio. Cada mes, cuando enviaba dinero al orfanato, debe haber pensado en Miguel. Cada vez que me veía crecer, debe haber imaginado cómo sería tener a sus 2 hijos juntos. Cada noche debe haber cargado con el peso de saber que había un niño que lo esperaba y que nunca iba a llegar. Esta es mi historia. Una historia sobre secretos que cambian vidas, sobre decisiones que persiguen durante décadas, sobre el precio que pagamos por mantener las apariencias. Una historia que tal vez te haga pensar en los secretos que guardas, en las decisiones difíciles que has tomado, en las consecuencias que siguen a nuestras elecciones durante años después de tomarlas. Y tal vez, solo tal vez, te haga valorar un poco más la verdad, aunque duela.